Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Marisa Perdomo y les voy a hablar un poco sobre lo que es la influencia de los contratos en la sociedad. Estos son contratos o acuerdos legales que establecen derechos y obligaciones entre las personas o partes involucradas. Entre ellos tenemos lo que es seguridad jurídica, que son contratos que brindan seguridad a las partes involucradas al establecer claramente los términos y condiciones de una transacción o un acuerdo. Esto ayuda a prevenir conflictos y malentendidos, ya que las partes saben qué esperar y cuáles son sus derechos y responsabilidades. Tenemos lo que es la promoción del comercio, que son contratos fundamentales para el funcionamiento del comercio y la economía en general. Facilitan la compra y venta de bienes y servicios, permitiendo que las empresas y los individuos realicen transacciones comerciales de manera segura y confiable. También tenemos lo que es la protección de los derechos, ¿verdad? Que son contratos que protegen los derechos de las partes involucradas al establecer cláusulas y condiciones que deben cumplirse. Si alguna de las partes no cumple con lo acordado, la otra parte puede tomar acciones legales para hacer valer sus derechos y buscar compensación por cualquier daño o incumplimiento. También tenemos lo que es el fomento de la confianza, que son contratos que fomentan confianza entre las partes involucradas al establecer un marco legal y contractual bastante claro. Esto permite que las partes y las empresas se sientan seguras al realizar transacciones y colaborar entre sí, lo que a su vez promueve el desarrollo de las relaciones comerciales a largo plazo. Tenemos la regulación de las relaciones laborales, que son contratos laborales que regulan las relaciones entre empleadores y empleados, estableciendo los derechos y obligaciones de ambas partes. Estos contratos ayudan a proteger los derechos de los trabajadores y garantizan condiciones laborales justas y equitativas. También tenemos lo que es la promoción de la responsabilidad, que son contratos que se establecen responsabilidades y obligaciones legales por las partes involucradas. Esto promueve la responsabilidad y la rendición de cuentas, ya que las partes deben cumplir con lo acordado y si no, ¿verdad?, deben enfrentar las consecuencias legales que esto conlleva. Muy buenas, es un gusto poderle saludar a usted, abogada, y a los compañeros. Mi nombre es Iris Marisol Cobos, estoy en el grupo 3. Y esta parte que me tocó a mí es de los tipos de contratos. Sabemos que cuando hablamos de tipos es porque son varios y estamos hablando de lo que son los reales, solemnes, unilaterales, etcétera, que ya se los voy a mencionar más detalladamente. Estos, cada uno de ellos tienen una referencia y ejemplos claves de a qué se refiere cada uno de ellos, valga la redundancia. Eh, Vamos a hablar de lo que son los reales, contratos reales. Se requiere el consentimiento de los involucrados. O sea, que eh, una persona y yo estemos de acuerdo del contrato que vamos a hacer, el contrato real. Además que se entregue alguna cosa, como decir depósito o préstamo. Ejemplo, dar un carro a cambio de dinero. Vaya, yo tengo los papeles de mi carro y se lo llevo a X persona y le digo, mire, necesito que me preste tanto dinero. Y aquí están los papeles de mi carro. O sea, quedan como depósito o como préstamo. Pero que hay algo que a esa persona le está respaldando su dinero, el dinero que me prestó a mí, ¿verdad? Esos son los contratos reales. Los solemnes, el contrato solemne nos habla de que son contratos que cumplen con ciertas normas establecidas en la ley. En esto podemos ver las hipotecas. Vaya, yo tengo los papeles de mi casa, pero quiero invertirle a mi negocio. Entonces se da la oportunidad que el banco me da un préstamo bastante alto a cambio de la hipoteca de mi casa. Entonces, esos son los, eh, los contratos solemnes. ¿Por qué? Porque van adheridos a lo que es a la ley. O sea, es algo solemne, pues algo que va respaldado por la ley. Eh, Podemos hablar de los que son los unilaterales. La obligación solo alcanza una de las partes, como por ejemplo contratos de préstamo. Yo le presto dinero a tal persona, esa persona tiene la obligación conmigo. Si quedamos en un acuerdo de cobrar intereses, esa persona mensual
no sé, si quedamos al 5%, al 10%, tiene que estarme pagando ese dinero a mí. ¿Por qué? Porque es su obligación. Yo le presté el dinero. Entonces, esos son los contratos unilaterales, donde solo una de las partes tiene la obligación. En el bilateral podemos ver, en el contrato bilateral es la obligación que alcanza a todas las partes, que están involucradas todas las partes, tanto yo como yo que presté, como el que prestó, ¿verdad? Podemos ver el contrato de compra-venta, ¿verdad? Que tanto la persona que está comprando como la que está vendiendo están involucrados y obviamente ambos tienen que estar de acuerdo. Seguidamente podemos ver el contrato oneroso, que todas las partes tienen beneficios como gravámenes y se cumplen deberes, como por ejemplo el contrato de trabajo, ¿verdad? Ese es el contrato oneroso. Cuando nosotros empezamos a laborar en una determinada empresa, para poder tener derecho a todo, ¿verdad? Lo que la ley emana, tenemos que firmar un contrato. Tanto nos comprometemos nosotros con la empresa a laborar X día o a un día festivo, no sé qué tipo de contrato sea, en los horarios que nos establecen. Y también tanto ellos se comprometen con nosotros a darnos las prestaciones, liquidaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos quedarnos claros que el contrato oneroso nos habla de eso, de que ambas partes tienen beneficios como gravámenes. El contrato principal es el que no requiere que existan más contratos, ni antes ni después. O sea que solamente hay un solo contrato, es el contrato principal. Podemos ver el ejemplo del arrendamiento. Digamos que yo tengo una empresa de transporte, pero solo tengo el cabezal y necesito inmediatamente prestarle servicios a X empresa, pero no tengo el remolque que me están solicitando. Y digamos que en este caso es un furgón. Tengo un conocido y me dice, yo tengo un furgón. Bueno, hagamos un contrato de arrendamiento. ¿Listo? Bueno, se hace una sola vez. Ahí tanto se da cuánto tiempo la persona lo va a arrendar, y cuáles mejoras le puede hacer, cómo se lo tiene que entregar, cómo lo recibió, etcétera. Entonces, no existen más contratos, ni antes ni después, no que un solo. Por eso se le llama contrato principal. Podemos ver lo que es el contrato gratuito. Solo beneficia una de las partes, como decir el contrato de donación gratuito. Podemos ver qué ejemplo les puedo poner. Como que a mí me vayan a dar una donación, digamos que sea maestra y que me van a dar una donación para los niños de mi grado. Entonces, mire, usted tiene que firmar estos papeles para tener acceso a la donación, etcétera. Entonces, yo firmo todo. Entonces, ese contrato gratuito, como la palabra lo dice, solo beneficia a una de las partes, que es la que está recibiendo, pero a cambio de eso tiene que dar unas firmas, ¿verdad? Para hacer constatar de que sí es una maestra que va a entregar, digamos, los regalos o la comida, los beneficios que sea que estén recibiendo. Podemos ver el contrato consensual, que habla de la perfección del consentimiento de las partes. En el reconocimiento de una deuda o incluso un contrato de trabajo, podemos ver que un ejemplo podría ser la compra-venta de muebles, donde podemos ver el perfeccionamiento que existe en el consentimiento de ambas partes, nos dice aquí. Tanto hay reconocimiento de la deuda, tanto de la parte que debe como a la que se le debe, ¿verdad? Entonces, eso es algo consensual. El contrato conmutativo, podemos hablar que las obligaciones y cargas contractuales recíprocas entre las partes, como ser contrato de préstamos, es un contrato conmutativo, ¿verdad? Porque son recíprocas. Las obligaciones son recíprocas, ¿verdad? Y las cargas igual, como decir el contrato de préstamo que ya les estaba mencionando. Los instantáneos nos habla de las obligaciones que se cumplen de manera inmediata, ¿verdad? Digamos que yo tengo el efectivo, tengo el dinero y necesito comprarme una lacto, pero para eso tengo que llenar un papeleo igual. Aunque yo lo esté pagando en efectivo, no estoy llevando crédito, igual yo tengo que llenar una cierta papelería. Entonces son contratos instantáneos, ¿verdad? Esta es mi pequeña participación. Espero que haya quedado un poco claro lo que traté de explicar
respecto a los tipos de contratos. Ejemplos de contratos. En ejemplos de contratos podemos ver que existe la promesa, el contrato de compraventa, de permuta, donación, arrendamiento, comodato, depósito, prestación de servicios profesionales, ¿verdad? A continuación voy a explicar cada uno de ellos. Promesa. Consiste que es un ejemplo, es un contrato preparatorio que detalla una obligación que se asumirá en un futuro. El de compraventa estipula las condiciones en las que una persona, vendedor, transfiere la propiedad o derecho de una cosa a otra persona, a un comprador. Permuta estipula las condiciones de intercambio entre dos partes. Donación detalla la donación de bienes de una parte donante hacia otro que es un donatario. Arrendamiento. Una persona concede el uso temporal de un bien a otra persona, que sería el arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso. Comodato. Un comodante obliga a conceder el uso de un bien por tiempo determinado a un comodatario, que no precisamente se obliga a pagar, pero sí a restituir el bien a la fecha estipulada. También existe que el depósito. Un depósito recibe un inmueble o inmueble por parte de un depositante. El objetivo es guardarlo y restituirlo cuando el depositario disponga. También tenemos prestación de servicios profesionales. Un prestador se obliga a prestar sus servicios profesionales a un prestatario. Este último, por su parte, queda obligado a pagar también lo que son los honorarios. Esto ha sido todo nuestra exposición y hasta aquí concluimos. Muchas gracias.